Muy buenas tardes, tengan estimados alumnos y alumnas. Es un placer para su servidora en esta ocasión poder llevar a cabo la disertación de nuestra segunda sesión virtual de la materia que lleva por nombre Derecho Económico. Y el día de hoy vamos a abordar los temas inherentes a las unidades 2 y 3 que de manera anticipada se las compartí a través de la plataforma institucional, específicamente dentro del apartado de contenido de la materia bienvenida, propiamente dentro de nuestro plan de estudios. Y de manera específica, como ustedes se pudieron dar cuenta, la unidad número 2 hace referencia a los sistemas económicos en el siglo XX. En el mismo sentido, habla acerca de la organización económica en el Estado mexicano, sus recursos naturales, las finanzas públicas y reconoce propiamente la regulación del derecho económico. Y para ello, primeramente se habla del derecho en la economía de mercado, que pasa de mercado libre a las economías mixtas. También hace referencia a la política económica como campo de análisis dentro del derecho económico. Hace referencia en el mismo sentido a las organizaciones no gubernamentales y la intervención que éstas van a tener dentro de la vida económica. También es importante reconocer dentro de esta unidad a la fundamentación constitucional del derecho económico en nuestro país. Por consiguiente, se habla acerca de una política fiscal, de una política monetaria y entre otras cuestiones, ¿verdad? Ahora, dentro de la unidad número 3 hablaremos del fomento industrial, del derecho económico internacional. Propiamente hablaremos también del nuevo orden económico que se le conoce bajo esa nominación, ¿verdad? Y cuáles son los alcances, su conceptualización y demás elementos. Y para ello, primeramente vamos a informar que cuando hablamos de los sistemas económicos en el siglo XX, tenemos que partir argumentando que el sistema económico predominante fue el capitalismo, aunque si bien es cierto, para poder llegar a lo que conocemos hoy en día como el capitalismo, pues sin lugar a dudas existieron diferentes desafíos o diferentes corrientes o posicionamientos, ¿verdad? Y estos detonaron tanto en crisis económicas, tanto también en la caída de la bolsa, en guerras, en ideologías alternativas que quizás se contraponían a llevar propiamente un capitalismo, ¿verdad? Sin embargo, el capitalismo vemos que se impuso como una ideología triunfadora al finalizar el siglo XX. Sus principios fundamentales en que rigen al capitalismo fue propiamente en base a la libre oferta y demanda. También en cuanto al reconocimiento de la propiedad privada y por consiguiente al individualismo, lo que sin lugar a duda lo convirtió en la doctrina de referencia tanto para los gobiernos para establecer una forma de regulación, una política económica, una distribución del recurso y en el mismo sentido establecer un equilibrio monetario dentro de un lugar en específico, pero también sirvió de base a los empresarios. Sin lugar a duda, vemos que algunos de los acontecimientos pues, que marcaron la historia económica, específicamente durante el siglo XX, fueron primero la aparición del industrialismo propiamente en el siglo, ¿verdad? En el siglo XX. También la crisis de 1929, también los llamados 30 años gloriosos que abarcan el periodo de 1945 a 1975, también la crisis de los finales de los años 70 y 80, así como también la economía, pero ahora dentro de la era de la globalización. Sin embargo, para poder nosotros reconocer estos sistemas dentro del siglo XX, estos sistemas económicos, primeramente es importante identificar en qué consiste un sistema económico. Y por ello vamos a aludir a que un sistema económico es este conjunto de estructuras, pero también de relaciones y también de instituciones complejas que van a tratar de resolver la contradicción en que se encuentra una sociedad humana ante todas aquellas ilimitadas necesidades, tanto individuales como colectivas, ¿verdad? Que se están requiriendo y que sí o sí se tienen que suplir. Y por tanto, bueno, estas necesidades frente a los limitados recursos materiales que existen para poder satisfacer estas necesidades. Entonces, aquí es en donde empieza a existir el reconocimiento del principio de escasez. Por otra parte, vemos que también un sistema económico está conformado por
aquellos subsistemas de control social de los cuales tiene un control o una regulación propiamente el Estado. Esto lo va a ver materializado a partir de la creación de normas jurídicas precisamente para poder regular y para que pueda existir un equilibrio. Por ello se dice que es la disciplina que regula el cuerpo social con base en la ideología de la aceptación. Cuando hablamos del principio de escasez, se indica que es la base de un sistema económico. Históricamente ha sido importante reconocer este principio de escasez en base a distintas interrogantes. Por ejemplo, cuando nosotros vemos qué se necesita y por qué se necesita, entonces tenemos que identificar qué producir, cómo producir y luego entonces para quién producir, ya que primero debemos saber qué es lo que la sociedad está demandando para luego entonces lo que yo voy a producir pues sea precisamente de rápido consumo y ahí me pueda volver a monetizar, obtengo una ganancia y en ese mismo sentido continúe generando nuevos productos. Entonces, por ello es la interrogante, ¿qué producir? ¿Cómo producir? Luego entonces, ¿qué necesito para llegar a este resultado? Alguna materia prima, alguna maquinaria, etcétera, ¿verdad? ¿Y para quién producir? ¿Cuál es mi población objetivo? ¿Cuál es mi mercado en el cual voy a impactar, verdad? Entonces, de acuerdo con las respuestas que cada pregunta me vaya otorgando, voy a identificar también el tipo de sociedad en la cual voy a incidir. Y en base a ello, la sociedad contemporánea identifica tres sistemas económicos. ¿Cuáles son estos? Primero, que existe un sistema capitalista liberal, que es aquel que se encuentra regulado por una economía de mercado. Después se encuentra el sistema colectivista socialista, que es aquel conformado por economías centralmente planificadas, y por consiguiente se encuentra el sistema mixto dual, y este está comprendido por economías formadas a partir de sectores públicos y también sectores privados, o también puede ser aquellos que se encuentran como entes descentralizados. Incluso puede también operar el Estado social del derecho. Cuando hablamos del sistema capitalista liberal, es aquel que va a resolver estas interrogantes, ¿verdad? Cuando habla de producir lo que el mercado demande por medio de empresas privadas, que van a ser aquellas que estén destinadas a consumidores que tengan un poder adquisitivo para poder comprar ese producto. Entonces, en este sistema, vemos que el Estado y el derecho se limitan netamente a proteger el libre desenvolvimiento del orden económico privado. Aquí reconocen las acciones de garantía, las técnicas de actuaciones de política, es decir, cómo existe un Estado gendarme, ¿verdad? Y también el subsistema jurídico se dice que es individualista y privado porque está regido netamente entre yo como comprador y tú como empresa que me estás ofertando un producto. En cambio, cuando hablamos del sistema colectivo socialista, va a dar respuesta a las interrogantes qué producir, cómo producir y para quién producir, pero a partir del consumo interno normal, ya que para producir por medio de empresas estatales inscritas dentro de planes económicos que se le denominan quinquenales y que están destinados a toda la sociedad y a quien garantiza el consumo mínimo global. Entonces, el Estado aquí funge netamente como aquel que va a acaparar el mercado, ocupando su lugar en un plan imperativo. Por ello, se dice que dentro de esta forma, el derecho se expande en su vertiente orgánica. ¿Por qué? Porque reconoce al derecho público y se limita en su vertiente inorgánica, es decir, limita su campo de atención dentro del derecho público. Y cuando hablamos de un sistema mixto o dual, es aquel que también va a responder estas tres interrogantes de qué producir, cómo producir y para quién producir, propiamente para el mercado y para su colectividad. Dentro de este sistema es cuando se acepta simultáneamente tanto a las empresas estatales como también a las empresas privadas y sus destinatarios son tanto nosotros como consumidores reales, pero también los sectores marginados que en un momento dado pues también tienen una forma de adquisición o una forma de poderío económico pues limitado, ¿verdad? Pero no por ello no van a adquirir un producto, sino que va a ser en una menor proporción. El Estado vemos que dentro de este sistema mixto también participa dentro de la vida económica a través de la forma de ordenación y también en cuanto a su acción es netamente en dirigir y regular, ¿verdad? Entonces, sus instrumentos son la empresa pública y los planes indicativos. El derecho, dentro de este sistema mixto, se forma un tanto
llamémosle así, ¿no? Un tanto imparcial porque tiende a regular tanto al derecho público como también al derecho privado, ya que coexisten ambas esferas. Entonces, reconoce garantías individuales y sociales a los integrantes que conforman todo este cuerpo social. Cuando hablamos de estos tres sistemas, sin lugar a duda, han pasado por una evolución histórica. Dentro del primero, que es el sistema de economía libre o de mercado, este sistema es conocido también como economía de mercado capitalista. Este sistema surge en el siglo XVIII, consolidándose universalmente dentro del siglo XIX y principios del siglo XX. Esto a raíz o se detona a partir de la Revolución Industrial que tuvo su centro geoeconómico en Inglaterra. Fueron 10 de los puntos importantes o de los factores que determinaron la gestación, dentro de los cuales se encuentra la consolidación de mercados nacionales que fueron entre Francia e Inglaterra, la apertura de mercados internacionales. Otro punto fueron las invenciones tecnológicas productivas. En el mismo sentido, también la consolidación de la propiedad privada sobre aquellos medios de producción. También otro punto de vital importancia fue la marcada división social del trabajo. Por consiguiente, el desarrollo de las ideas liberales bajo los valores de libertad, igualdad y fraternidad. Por consiguiente, en el desarrollo de instrumentos financieros, monetarios y bancarios y por consiguiente de las sociedades mercantiles. Otro punto importante fue la presencia de un Estado abstencionista con limitadas tareas, ¿verdad? Esto era a partir del cruce de fronteras, de la seguridad interna, la forma de regulación externa de los individuos, entre otras. Por consiguiente, la economía considerada en ese entonces como una actividad natural autorregulada en el mercado que fijaba directamente los precios, las retribuciones de capital y luego entonces el trabajo. Y por último, la libertad económica considerada como total, ¿verdad? Que era tanto a nivel interno como también a nivel de intercambio entre los países, lo que dio como consecuencia la división internacional del trabajo. Este modelo económico tuvo su mayor esplendor en el siglo XIX, experimentando primeramente el comienzo de todos aquellos lineamientos con los cuales iba a tener un mayor beneficio, pero al comienzo del siglo empezaron a realizarse diversos ajustes o desajustes, crisis y desequilibrios que desembocaron en la Primera Guerra Mundial en 1914 y luego en la gran crisis de 1929 a 1930. Estos fenómenos que atacaron en su esencia los principios y caracteres que retomaba o que potenciaba o que trataba de evitar el sistema capitalista o este sistema de libre mercado, fue vital porque fueron aquellos lineamientos que se tenían que dejar a un lado o evitar y que se detonaron propiamente a partir de todos estos procesos importantes. Entonces, cuando hablamos del sistema de economía de libre o de mercado capitalista liberal, es propiamente el riesgo e incluye la libertad contractual, específicamente dentro de la propiedad privada, y esto detona en la competencia, ¿verdad? Aquí se basa en las utilidades discrecionales, tiene como principal elemento la iniciativa e innovación, propiamente a partir de la organización por empresas privadas y como fin último la obtención monetaria. Cuando hablamos del sistema de economía centralmente planificada, este sistema tiene como fuente de inspiración la filosofía marxista-leninista, que rechaza la propiedad privada sobre los medios de producción y que la reemplaza por la propiedad estatal y la colectiva. Su crítica central es al capitalismo y se orienta a que la tendencia privada en la producción condena a todas luces la explotación de los trabajadores en condición de vida de subsistencia, ya que el salario, según este sistema, no corresponde al trabajo efectivamente realizado, existiendo una plusvalía o un plusvalor en favor de los empresarios, lo que los transforma en explotadores y clase dominante que controla el Estado e impone propiamente sus derechos y que se le conoce como un derecho burgués al resto de la sociedad. Esto originó una lucha de clases permanentemente dentro del capitalismo y terminó con la revolución en la que los trabajadores socializan la producción, toman el Estado e imponen un nuevo orden jurídico que es el derecho socialista, ¿verdad? El primer país que siguió estas crisis ideológicas políticas fue Rusia en 1917. Posteriormente, como es bien sabido,
conformó un bloque de países socialistas, que era la Unión Soviética, Rumania, Hungría, entre otros países, ¿no? Que a finales de los 80 se desintegra estrepitosamente y actualmente solo Cuba, Vietnam, Corea del Norte y República Popular China siguen estas premisas dentro de un sistema reconocido. Ahora, cuando hablamos dentro de este sistema de economía centralmente planificado o también conocido como sistema socialista colectivo, tiene riesgos estatales, que es la responsabilidad netamente atribuible al Estado. Este se rige por los contratos dirigidos que son propiedad estatal, las utilidades son colectivas, el beneficio se presupone que sea social mediante una organización social contando con una planificación global imperativa. Las características de este sistema económico son que la propiedad social sobre los medios de producción es la que debe imperar. También se basa en la planificación autoritaria de la economía, en el monopolio estatal del comercio exterior, que se habla de un rígido control de cambios, de un desarrollo del derecho público socialista, que es el derecho de la planificación y el derecho económico. Se habla también de un sistema político de partido único, que es el no democrático, y la inexistencia de la libertad económica o conocida como aquella libertad que es conferida netamente a las empresas en lo privado, ¿verdad? Ahora, cuando hablamos de un sistema de economía mixta, este sistema de economía mixta recibe distintos nombres, como por ejemplo la economía neoliberal, la economía social de mercado, economía de mercado con planificación indicativa, economía socialista de mercado, socialismo concurrencial, economía de mercado administrativo y más jurídicamente es lo que se le conoce como el Estado social del derecho o capitalismo reglamentado, ¿verdad? Este modelo económico surge en la década de los 30 como respuesta al colapso de las economías puras de mercado que habían existido de manera anterior, sustentando en las teorías de John Maynard Keynes y también en la experiencia del nuevo trato político implementada por el presidente Roosevelt de Estados Unidos, que fue propiamente un político y una política implementada por el presidente, como ya hemos dicho, a partir de 1934. La Unión Europea, Brasil y Venezuela fueron algunos de los países representativos de un sistema de economía mixta. Este sistema de economía mixta o dual, que es el modelo aplicable en nuestro país, tiene también riesgos compartidos, que es una responsabilidad compartida a partir de contratos administrativos en donde se sustenta en la propiedad de la función social mediante el reconocimiento de utilidades privadas, también mediante la iniciativa dualista, una innovación dualista y una organización dualista, en donde se obtenga un lucro administrativo y la competencia administrativa es propiamente gestada dentro del mercado. Las principales características que reconoce este sistema es la rectoría del Estado en la dirección del sistema económico, por consiguiente, en la creación de un sector público estratégico. En el mismo sentido, en base a la existencia de empresas privadas que pueden ser tanto nacionales como también extranjeras. También se caracteriza por contar con áreas económicas planificadas o publicitarias. También áreas económicas concurrenciales o privatizadas. También mediante la aceptación parcial y regulada de los mecanismos del mercado. También mediante la liberación parcial del comercio exterior, mediante la protección estatal de sectores atrasados, mediante los servicios públicos en salud, en seguridad social, entre otras, y también mediante la libertad individual empresarial. Cuando hablamos propiamente dentro de esta intervención en la participación del Estado dentro de la actividad económica, el proceso de intervención se inicia a principios del siglo XX en las economías liberales y en forma coyuntural y esencial es ante los mecanismos autorregulados que se venían gestando dentro del mercado. Entonces, dentro de esta forma, vemos que lo importante era interponer una conducta o acción con otros sectores para que luego entonces se tratara de una interposición de excepcionalidad mediante una forma de regulación del recurso, de cómo se iba a implementar los bienes en favor de una economía dentro de un territorio y con eso se impactara a toda la colectividad. Ahora bien, cuando hablamos de los sistemas económicos en el siglo XX, es importante indicar que el siglo XX se inicia primeramente en el año 1901 y termina en el año 2000. Se caracteriza por los avances de la tecnología,
propiamente dentro de la medicina y la ciencia de manera genérica. Dentro de este periodo se pone fin a la esclavitud en los llamados países en desarrollo o desarrollados. También la liberación de la mujer en la mayor parte de los países, pero también se caracteriza por la crisis y los regímenes totalitarios que causan efectos como, por ejemplo, ya comentábamos, la guerra mundial, el genocidio, el etnocidio, las políticas de exclusión social y la generalización del desempleo y la pobreza. Como consecuencia, estos elementos pues dotaron o profundizaron estos márgenes de desigualdad en cuanto al desarrollo tanto social, tanto económico y también tecnológico. Esto detonó también en la distribución de las riquezas entre los países y las grandes diferencias en la calidad de vida de los habitantes en las distintas regiones del mundo que hasta nuestros días continúan existiendo estas brechas de desigualdad, ¿verdad? En los últimos años o en los últimos siglos también, o en los últimos años de este siglo, especialmente vemos cómo existen estas marcadas distinciones o estos marcados descontentos sociales para que luego entonces exista una distribución igualitaria de la riqueza. Sin embargo, dos sistemas económicos antagónicos detonaron estos tipos de sucesos mediante la conformación de un mundo bipolar con sistemas económicos opuestos, que era la economía capitalista, como ya hemos dicho, y la economía socialista. Cuando hablamos del capitalismo es en donde la propiedad privada de los medios de producción, las desigualdades sociales y vemos ahí una marcada participación del Estado. Cuando hablamos del socialismo, sus características es la colectivización de los medios de producción. También pretende la igualdad de distribución de los recursos y también una igualdad social. Cuando nosotros hablamos de otro de los puntos importantes fue la era del imperialismo. Entre los finales del siglo XIX y principios del siglo XX se produjeron importantes transformaciones en las economías de los países centrales. Estados Unidos, Alemania, Francia y otras naciones de Europa experimentaron un fuerte desarrollo económico y desafiaron el liderazgo internacional de Gran Bretaña. Se originó un sistema donde los grandes corporativos o las grandes corporaciones y los holdings comenzaron a ejercer un fuerte predominio sobre los agentes económicos. Se inicia así lo que se le conoce como el imperialismo o la era del imperialismo, donde las grandes potencias de Europa expandieron su influencia colonizando regiones de Asia y África y exportando capitales. Las disputas territoriales y económicas que se desencadenaron desembocaron en la Primera Guerra Mundial, que fue de 1914 a 1918. Estas potencias compartían el sistema capitalista relacionándolo con la organización de la producción y de la distribución y el consumo de bienes y servicios en torno a una economía de mercado. Las empresas eran las que producían y controlaban los servicios, el comercio y la banca, así como también el Estado. Y por ello, el Estado se ocupaba de proveer de seguridad, de educación y también de atención necesaria. Surge también lo que se conoce como el capitalismo periférico. Cuando hablamos del capitalismo, vemos que tiende a funcionar a partir de finales del siglo XIX. Aquí existieron los países periféricos y los países centrales. Cuando hablamos dentro de los países que se consideran como periféricos, la situación de nuestro país a finales del siglo XIX no era muy diferente a la de los demás países periféricos, que eran los que estaban en vías de desarrollo productivo y que tenían pues una marcada producción en la cuestión agropecuaria y también se trataba de establecer una forma de dominio o también de economía inglesa o bajo la atención de la economía inglesa. Cuando hablamos de los países centrales, aquí estos realizaban inversiones en nuestro territorio con el fin de promover la producción y también facilitar el comercio a los países centrales, es decir, el desarrollo del país estaba planificado en favor a las necesidades de la población, que esto era lo que demandaba, lo cual también da como consecuencia la economía de guerra. Durante la economía de guerra, se gesta durante la Primera Guerra Mundial, como ya dijimos, de 1914 a 1918, en donde las economías de los países europeos se transformaron en economía de guerras. Cada país se ocupó de reorientar sus recursos hacia las Fuerzas Armadas, hacia la industria armamentista y la producción de bienes de capital. Se impuso el renacimiento de alimentos y el racionamiento de alimentos y de los bienes de consumo.
Hubo también una serie de consecuencias en los distintos ámbitos de la sociedad. Surgió lo que se conoce como el mercado negro, aumentó la participación feminista en el trabajo industrial, incrementó el gasto público y disminuyó el poder adquisitivo de la moneda. Otro de los puntos importantes fue la instauración del socialismo. Dentro de esta, durante la Primera Guerra Mundial, se conformó la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que se le conoce por sus siglas URSS, acompañado por el sistema socialista. En este nuevo sistema económico se basaba en la planificación centralizada de la producción y de la distribución, así como también las decisiones caían sobre la autoridad estatal. A partir de su instauración predominaban en el mundo distintas formas o dos formas puntuales de organización económica y social. Primero, el capitalismo, donde el mercado era articulador del consumo, de la producción y de la distribución, y por consiguiente lo que ya hemos dicho que es el socialismo. Luego entonces, como ya vimos hace unos minutos, detona en las economías mixtas. Estas empiezan también a partir de la crisis de 1930, específicamente guiadas por la bolsa de Wall Street. Las causas fueron la sobreproducción de productos, la poca demanda de la población y también en el sentido de las consecuencias, aumentó el desempleo, disminución de precios, implementación de políticas mucho más activas que detonaron en economías mixtas. También existió el fin del mundo bipolar, ya que a finales del siglo, a finales de la década de los 60 y comienzos de los 70, el orden internacional consolidado tras la Segunda Guerra Mundial entró en una constante crisis, ¿verdad? Y perjudicó también la economía mixta y la planificación centralista. Durante la segunda posguerra se agravó la competencia entre las grandes potencias capitalistas que realizaban los gastos del Estado en base al bienestar y sumados a la guerra armamentista que imponía el enfrentamiento con la Unión Soviética, que era lo que se le conocía como la Guerra Fría. Estos gastos, bueno, pusieron en crisis a las economías centrales y comienzan a crecer las tasas que tenían por concepto de pago. También otro aspecto importante fue la era de la globalización. Esta era de la globalización se basa en aspectos económicos, tecnológicos, sociales y culturales, y que esto va a una escala planetaria. Esto también se basa en la era de la globalización en una comunicación y en una interdependencia en base a todos los países del mundo para poder generar lo que era un control en cuanto a mercados, en beneficio de las sociedades y en el cambio de las culturas para entrar en una ola de transformación, impactando en el ámbito económico, en el ámbito social y por consiguiente en el ámbito político. Cuando hablamos de la globalización, este proceso tuvo siempre presente desde el siglo 3000 a.C. en adelante, ya que sin lugar a dudas siempre existieron y existen estados con ambiciones expansionistas que imponen mediante el uso de diferentes herramientas una forma de vida, una forma de reconocimiento legal a partir de la creación de leyes y luego entonces una forma de economía, ¿verdad? La globalización comenzó a llevarse a cabo a mediados de la década de 1970 mediante una serie de sucesos que dieron origen a la difusión del pensamiento económico neoliberal. Esto fue implementado en 1990, momento en el cual se produjo una paulatina retirada del Estado de la actividad productiva y de la intervención del mercado, así como también la unificación de las relaciones financieras y económicas mundiales y la privatización de los servicios públicos. Por consiguiente, la globalización en cuanto a una recuperación del Estado, se habla actualmente de la necesidad por parte de la población de que el Estado no abandone su rol histórico, ya que puede existir un temor a ser dejados sin rumbo, es decir, que no solo la globalización sea responsable de una concentración económica y de una desigualdad social, sino que también el Estado adquiera la responsabilidad de estos acontecimientos que también están detonando un desequilibrio. La globalización se caracterizó por la expansión de las cooperaciones transnacionales, las cuales controlaban y dirigen gran parte del flujo de mercancías y de capitales mundiales. De este modo, vemos que 2/3 de la economía mundial se encuentran propiamente en manos de las corporaciones transnacionales, la cual debe a las ideas neoliberales que permitieron la apertura de las fronteras al comercio exterior.
La transnacionalización es el hecho dinámico dentro de este proceso de globalización que va a determinar los fenómenos que faciliten o, en su momento, que dificulten el comercio internacional. Cuando hablamos de la expansión de las corporaciones transnacionales, está fuertemente motorizado por esta expansión y actualmente hay aproximadamente 44,000 corrientes o corporaciones transnacionales con 280,000 filiales por el mundo, de las cuales 7,900 tienen su casa matriz en países desarrollados. Esto únicamente para que tengamos una idea de cómo incide esta era de la globalización y esta captación de recursos. Ahora, cuando hablamos dentro de las políticas económicas, es importante que nosotros identifiquemos en qué consiste. La política económica es este conjunto de directrices y también de lineamientos que el Estado utiliza para poder regular y también para poder orientar el proceso económico de un país. A través de esta, el Estado interviene en el sector económico para poder alcanzar objetivos como, por ejemplo, el crecimiento socioeconómico, por ejemplo, una estabilidad de precios, por ejemplo, el pleno empleo, la distribución equitativa de ingresos y riqueza, así como también el equilibrio de la balanza de pagos. Pero para poder alcanzar estos objetivos, el Estado puede utilizar diferentes instrumentos, como por ejemplo impuestos, aranceles, emisión o restricción monetaria, subsidios, controles de cambios, ayudas sociales, entre otros. Vemos pues que la política económica influye en muchos aspectos del desarrollo de la sociedad, especialmente en lo relativo a sus fuerzas productivas. Otro aspecto importante también es analizar la política económica como campo de análisis, pero ahora dentro del derecho económico. Se indica que esta política económica es un campo de análisis en el derecho económico en el Estado, ya que interviene dentro de un sector económico para poder alcanzar los objetivos dentro de un crecimiento socioeconómico, también para lograr una estabilidad de precios y también para el pleno empleo, mediante el reconocimiento de 3 puntos importantes. ¿Cuáles son estos? Primero, el derecho económico es un derecho instrumental que se basa en una política económica. Segundo, el análisis económico del derecho considera las leyes como el incentivo para poder cambiar el comportamiento de las personas y también como un instrumento para poder alcanzar los objetivos dentro de las políticas públicas. Y el tercer punto se basa en un enfoque normativo dentro del análisis económico del derecho, el cual establece recomendaciones políticas que se basen en las consecuencias económicas mediante la aplicación de un curso de acción política. Por ello, el análisis de una política económica ayuda a entender cómo ocurre el cambio y luego entonces a poder tomar decisiones mucho más informadas, esto desde un punto de vista político. También la política económica combina los principios económicos y las relaciones políticas para poder analizar cómo se toman estas decisiones económicas. Otro aspecto importante dentro del derecho económico son las organizaciones no gubernamentales y su intervención dentro de la vida económica. Se dice que las organizaciones no gubernamentales, conocidas por sus siglas ONG, son aquellas entidades que se dedican a promover el bienestar social, el bienestar económico y el bienestar ambiental y que tienen un papel importante dentro de una sociedad, ya que primero promueven el cambio social y político, puesto que las ONGs trabajan para mejorar las comunidades y promover la participación ciudadana. También ayudan a que la democracia funcione, puesto que informan a los ciudadanos sobre cómo se gobiernan sus países y por consiguiente ayudan a formar sus propias opiniones. Contribuyen a la inclusión o a la cohesión social, puesto que luchan para poder combatir la marginación y la discriminación social. También actúan como entes defensores de derechos, ya que las ONGs defienden los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de los sectores considerados en condición de vulnerabilidad. Otro aspecto importante es que se sensibilizan sobre problemas sociales, puesto que informan y sensibilizan a la sociedad sobre problemas
como por ejemplo la pobreza, la desigualdad, la injusticia, las crisis humanitarias, los desplazamientos de la población, el cambio climático, entre otros temas que sin lugar a duda son de vital importancia para todos, puesto que vivimos en un mismo país. Entonces, estos factores también son tema principal o primordial de las ONGs para identificar una forma de apoyo, de contribución adicional a las partidas presupuestarias que el Estado tiene, llámese en su ámbito municipal, estatal o regional, o incluso nacional, pero que a través de la sociedad civil y de una sociedad organizada se puede también coadyuvar y generar un mayor beneficio poblacional. También impulsan proyectos de transformación social, puesto que motivan a las personas a que sean protagonistas dentro de un propio desarrollo. Se consideran pues organizaciones independientes y sin ánimo de lucro, que surgen a raíz de iniciativas civiles y también populares. Otro punto importante es el fundamento constitucional del derecho económico en México. Para ello, vemos que el derecho económico en México se fundamenta, sabemos que el documento base es nuestra Carta Magna. Entonces, primero retoma su reconocimiento en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, primeramente dentro de sus numerales 25, donde se establece las bases para poder crear, para poder planear, conducir y coordinar la actividad económica nacional, en donde el Estado es el responsable de la rectoría del desarrollo nacional y de garantizar su sustentabilidad. En el mismo sentido, en el artículo 26, en donde se refiere a la planeación democrática. Por consiguiente, en el artículo 27, porque está relacionado con la propiedad originaria. Otros fundamentos del derecho económico en México son la economía mixta, el régimen del derecho de propiedad, el principio de la rectoría económica del Estado, entre otros. El derecho constitucional económico, vemos que también es el que se relaciona con los derechos civiles y políticos, así como también con los derechos económicos, sociales y culturales. Y el Plan Nacional de Desarrollo, vemos que también es un documento de trabajo que regula el presupuesto y la programación de la Administración Pública Federal. Ahora, cuando nosotros hablamos dentro de esta validación del marco constitucional del derecho económico mexicano, es importante también que identifiquemos que en la Constitución de 1917 se consolidaron los logros de las luchas armadas, entre los cuales destacaban las garantías individuales y sociales y el derecho de la propiedad privada que había de consagrarse dentro de la Carta Magna. Por tanto, se empieza dentro de este a reconocer o a otorgar nuevas funciones y facultades al Estado para poder ampliar los mecanismos y las instituciones para lograr la reconstrucción y el desarrollo del país. El fundamento constitucional del derecho económico, conocido como el capítulo económico de la Carta Magna, se tiene dentro de los artículos tercero, cuarto, quinto, onceavo, 25, 26, 27, 28, 31, fracción cuarta, 73, 74, 123, 131 y 134, de donde se pueden desprender los conceptos de rectoría del Estado, áreas estratégicas, propiedad privada, propiedad de la nación, funciones centrales del Estado, planeación democrática del desarrollo nacional, bienes de la nación y del Estado, naturaleza jurídica de estas áreas del derecho y, en el mismo sentido, de todo aquello que tiene una regulación específicamente dentro del derecho económico. Ahora bien, es importante también que nosotros identifiquemos en qué consiste una política fiscal. Cuando hablamos de la política fiscal, es este conjunto de acciones gubernamentales que se refieren a la administración y también a la aplicación de instrumentos para poder recaudar ingresos y también para poder controlar el gasto público. Su objetivo es mantener la estabilidad económica, amortiguando las variaciones dentro de los ciclos económicos y también contribuir a un crecimiento económico. La política fiscal se puede entender también como un plan de actuación de los gastos y de los ingresos públicos que influyen en la demanda. Sus componentes son los impuestos y, en el mismo sentido, el propio gasto público, que van a utilizar como variables de control para poder alcanzar los objetivos de la política económica en general. Vemos que la política fiscal puede ser expansiva o puede ser contractiva. Cuando hablamos de esta política fiscal, también puede fomentar la estabilidad económica y abordar los riesgos para las finanzas públicas. En nuestro país, este sistema
tributario se basa en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece los lineamientos para poder cobrar impuestos en los tres ámbitos de gobierno, ya sabemos, el ámbito federal, estatal y también el ámbito municipal. Por ello se dice que la política fiscal es una rama de la política económica que configura el presupuesto económico y sus componentes, el gasto público y los impuestos. Esto como variables de control para poder asegurar y mantener la estabilidad económica, amortiguando las variaciones, como ya dijimos, dentro de estos ciclos económicos y contribuyendo a mantener una economía creciente, de pleno empleo y con baja inflación. El nacimiento de la teoría macroeconómica keynesiana puso de manifiesto que las medidas de política fiscal influyen en gran medida en las variaciones, ya sea a corto plazo para la producción, para el empleo y también para la fijación de los precios. Otro punto importante también es la política monetaria, que no hay que confundirla con la política fiscal. La política monetaria es el conjunto de decisiones que toma la autoridad monetaria dentro de un país para poder influir en la cantidad y en el costo del dinero en la economía. Su objetivo es mantener la estabilidad económica y controlar la inflación. La política monetaria se aplica a través de ajustes en las masas monetarias que se realizan mediante la compra o mediante la venta de valores en el mercado abierto. Esto afecta las tasas de intereses a corto plazo, que a su vez influyen en las tasas a largo plazo y dentro de la actividad económica. Se dice que existen dos tipos de política monetaria, que es la política monetaria convencional y la política monetaria no convencional. Cuando hablamos de la primera, que es la política económica, política monetaria, perdón, convencional, utiliza instrumentos habituales para poder controlar la cantidad de dinero, como por ejemplo los tipos de intereses o la previsión de liquidez. Cuando hablamos de la política monetaria no convencional, se utiliza cuando los instrumentos convencionales por alguna circunstancia no tienen el impacto que se han pretendido. Entonces, cuando no funcionan, se reestructura para ahora sí poder tener este control. En México, la política monetaria tiene como principal objetivo controlar la tasa de inflación. El Banco de México utiliza la tasa de interés como un instrumento para poder cumplir con esa meta. Ahora, ¿en qué consiste una política, pero ahora considerada o denominada de fomento industrial? La política busca incrementar la productividad de la economía en nuestro país a partir de 4 programas: la innovación, el desarrollo del capital humano, el desarrollo de proveedores y la regionalización. Cuando se habla de una innovación, tiene como propósito el desarrollo de una metodología unificada para poder generar ecosistemas de innovación y definir una agenda de trabajo y luego entonces acciones que aumenten la cultura de la innovación dentro del país. Cuando se habla del desarrollo de capital humano, tiene como objetivo incrementar la calidad del capital humano vinculándolo a las necesidades de industria. Cuando se habla del desarrollo de proveedores, está enfocado en incrementar competitividad dentro del contenido nacional a lo largo de las cadenas nacionales, productivas y extranjeras, integrando a un mayor número de personas o empresas mexicanas a estas cadenas y fortaleciendo y alineando los programas de apoyo para todos los sectores. Cuando saluda la regionalización, tiene como objetivo impulsar el crecimiento económico sostenible, sustentable y equilibrado en las diferentes regiones del país. Por ello, la política de fomento industrial contribuye a concretar acciones y herramientas que impulsen la productividad dentro de los sectores industriales mexicanos. Por ello, cuando nosotros hacemos referencia a una política de fomento industrial, vemos que es un esfuerzo que el Estado realiza para poder impulsar el desarrollo y el crecimiento de un sector económico. Su objetivo es generar mayor riqueza a los sectores productivos a través de la innovación en las empresas. Algunas de las acciones que se pueden llevar a cabo para tener una política de fomento industrial son impulsar la adopción de tecnologías de la información, promover la investigación y el desarrollo de la industria, fomentar la exportación, sustituir las importaciones por productos del país y también mediante la promoción de proyectos que contribuyan a la descentralización. Para que una política industrial sea eficiente, primero se deben de considerar elementos específicos, como por ejemplo, impulsar una regulación eficiente, garantizar un entorno macroeconómico y un proceso eficiente en cuanto a un financiamiento, ¿verdad?
Cuando nosotros hablamos ahora dentro de un orden económico internacional, el orden económico internacional es un sistema de reglas y también de expectativas entre estados que regula la supervivencia de la sociedad internacional y también la independencia de los países y la paz. El nuevo orden económico internacional, que se le conoce por sus siglas NOEI, es un conjunto de medidas que los países en desarrollo propusieron en la Sexta Asamblea Especial de la Organización de las Naciones Unidas en 1974 y que tenía como objetivo, primero, eliminar el colonialismo económico; segundo, reducir la dependencia de los países en desarrollo; tercero, promover la integración de los países recién descolonizados; por consiguiente, establecer una relación equitativa entre los precios de las materias primas y los productos manufacturados; por consiguiente, controlar los recursos naturales que explotan los países desarrollados, obtener más ayuda para el desarrollo y obtener precios razonables para las materias primas. Por ello, el orden económico internacional de posguerra fue aquel que promovió el multilateralismo, la movilidad de capitales, la estabilidad cambiaria y por consiguiente el empleo, ¿verdad? Sin embargo, vemos que en la actualidad los países de menor desarrollo han tenido pocos efectos positivos en estos logros precisamente por su mermada situación monetaria. El paso relativo y el poder que cuentan los distintos países y bloques son los principales factores que determinan cómo se van a regular este tipo de relaciones económicas internacionales. Ahora, otro de los puntos importantes es también el derecho de los asentamientos humanos. Cuando hablamos del derecho de los asentamientos humanos, es aquel que hace referencia al derecho de todas las personas para vivir en ciudades y en asentamientos humanos en condiciones seguras, saludables, equitativas, justas, incluyentes, democráticas, sustentables y resilientes. En México, la Ley General de Asentamientos Humanos es el ordenamiento territorial y desarrollo urbano, establece las normas básicas para ordenar el uso del territorio y el asentamiento o los asentamientos humanos. Esta ley vemos que busca garantizar el acceso a la vivienda, infraestructura, equipamiento y servicios básicos para todos los habitantes de un asentamiento humano. Entre los objetivos de la Ley General de Asentamientos Humanos se encuentra, primero, crear condiciones favorables para la realización y relación entre zonas de trabajo, vivienda y recreación. En segundo punto, prevenir, controlar y atender riesgos y contingencias ambientales y urbanas. También conservar y mejorar el ambiente dentro de los asentamientos humanos. Preservar el patrimonio cultural de los centros de población. Regular el mercado de los terrenos y la vivienda de interés social y popular, así como también garantizar la seguridad, el libre tránsito y accesibilidad para las personas en condición de discapacidad. Por ello, se dice que cuando hablamos de esta ley es importante que esta tenga el reconocimiento o que también todos sepamos que va dirigido para todas las personas por igual, sin que exista ningún tipo de distinción por raza, etnia, sexo, limitación física, orientación sexual, puesto que tienen derecho a vivir y a disfrutar ciudades y asentamientos humanos en condiciones sustentables, como ya hemos dicho, resilientes, saludables, productivas, equitativas, justas, incluyentes, democráticas y, por consiguiente, seguras. Vemos, pues, estimados alumnos y alumnas, qué tan importante es que nosotros tengamos el conocimiento de todos estos temas, porque sin lugar a duda inciden de manera inmediata en una economía, ya que entre mayor contemos como individuos con un recurso monetario, pues mayor van a ser los productos o la satisfacción de necesidades que nosotros vamos a obtener o vamos a adquirir, y en el mismo sentido vamos a estar contribuyendo de manera óptima a que exista un movimiento económico. Vemos, pues, estimadas alumnas y alumnos, que estos y otros temas son los que de manera muy puntual también hemos disertado tanto en la sesión virtual anterior como en esta, y que también hemos aportado o
complementado propiamente con las cápsulas informativas que ya se encuentran desde el primer día señaladas en la plataforma. Por ello, es importante que en la medida de sus posibilidades ustedes puedan visualizar, si es que así lo desean, esta sesión para que pueda continuar contribuyendo en su proceso formativo. Recordar que esta clase ha sido grabada para que en el momento que me compartan la liga, con mucho gusto se las impacte en plataforma. También en el mismo sentido, hacer del conocimiento que se cuenta hasta el día sábado 26 de octubre como fecha límite para que ustedes puedan remitir sus dos actividades, así como también para que puedan indicar sus dos comentarios dentro del apartado de foro y con ello estemos cumpliendo en tiempo y forma con las actividades y también puedan ustedes ver impactada su calificación en ese mismo sentido, ya que caso contrario no cuento con mayor prórroga para poder recepcionar estas. Cualquier duda o cualquier comentario, con muchísimo gusto, estoy para servirle. Ha sido un placer haber coincidido con cada una y con cada uno de ustedes a través de la impartición de esta materia en Derecho Económico. Les deseo el mayor de los éxitos en las subsecuentes materias y si por fortuna nos toca coincidir, será de nueva cuenta un placer. Mucho éxito y estoy a sus órdenes. Excelente día. Bendiciones a todas y todos. Hasta luego.